Muy buenas tardes a todos. Quiero darle una especial bienvenida a cada uno de ustedes que está presente con nosotros en esta tarde. Hoy, como pueden ver, aquí atrás de mí está el proyecto del día de hoy. Estamos trabajando en esta ocasión en ir uniendo los diseños que hemos ido trabajando a lo largo de estos en vivos. Ya hoy es el en vivo número 9 y por eso hemos hecho este alto de las técnicas que estábamos haciendo de los básicos para ir haciendo esta fusión de los diseños que trabajamos en los primeros en vivos. Es necesario para no ir dejando cabos sueltos. En el segundo en vivo hicimos este diseño, que es el que tenemos por aquí. Ese fue el que trabajamos. Y en el primero trabajamos este diseño, que lo trabajamos por la parte de atrás, como este fue el que trabajamos. Y les dejé como reto trabajar este modelo. Algunos lo hicieron, otros aún no lo han hecho. ¿Y qué hicimos hoy? Vamos a tomar el reto. Ese es el que trabajamos para hacer un ensamble con este. Y también el objetivo del en vivo de hoy es que sepan que pueden trabajar mandalas pequeños, que pueden ser como este de 4 puntas o pueden ser inclusive de 8 puntas o de 6 puntas, que sean pequeños y luego ensamblarlos en estructuras más grandes y se ven muy lindos. En este caso, este es una estructura que aparenta ser de 4 puntas, pero en realidad es de 8, con un aspecto de 4 puntas. Eventualmente, más adelante, haremos uno que sea uno pequeño, pero ensamblado en uno que realmente se dé el aspecto de uno de 8 puntas. Quiero saludar por aquí a Luisa Rodríguez. Gracias por estar temprano y enviar tus saludos. Te mando un fraternal abrazo. Y también a Paula Vázquez, que siempre está fiel. Paula siempre fiel aquí a nuestros en vivos. Un abrazo desde acá, desde el trópico, que tenemos una temperatura alta, más o menos estamos como en 32 grados centígrados. Así que se pueden imaginar que está haciendo calorcito. Y yo sé que para la gente del sur, ahora mismo está haciendo una temperatura bastante fresca. Así que podemos compartir esa energía. Yo les mando un poquito de calor y ustedes me mandan un poquito de fresco. También quiero saludar a los que nos miran desde más allá, los que están en el norte, la gente de México que son los que nos han visto. En estos en vivo desde que comenzamos hemos tenido visualizaciones desde Argentina, mucha gente de Argentina y de México, también de Brasil y de Europa, de Italia, de Francia, Portugal también. Eso nos agrada mucho, que son personas que nos han visto en vivo, aunque también a través de los mensajes o de los que nos ven en diferido nos damos cuenta de que llegamos a otras muchas personas que envían sus comentarios o me mandan alguna imagen del trabajo que han hecho. Y eso es grandioso. Así que felicidades. Y a ver, por aquí Luisa Rodríguez, muchas gracias. De verdad, eres la mejor y tu paciencia de enseñar, muchas felicidades. Gracias, Luisa, gracias por esas palabras que motivan a seguir adelante. Y bueno, me encanta transmitir y agradezco mucho a la vida, al universo, por esa retroalimentación que ustedes me dan, porque me da la impresión que yo no tengo paciencia, porque me gusta que las cosas queden bien, que queden perfectas, pero sé que el aprendizaje es un proceso y así como yo cuando quiero aprender algo nuevo, algo que es un reto para mí,
busco los detalles y también el paso a paso y poder ir entendiendo cada detalle. Entonces como que ese modelo me sirve también para procurar explicarle a otros de esa manera, con detalle y paso a paso. Ahora vamos a pasar al primer clip. Hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. La vez pasada o en los anteriores hemos hecho ese paso a paso que puntada a puntada, todo, que lo hace un poco largo. Esta vez hay procesos que sí los he cortado porque son repetitivos. Tal vez hoy no puedan tejerlo directo conmigo porque hay cosas que yo les digo, bueno, esto lo vamos a adelantar y vamos a seguir al siguiente paso, porque son cosas sencillas y son cosas que ya hemos explicado en otras clases. Lo que pueden hacer es mirar el en vivo, ir captando, tomar las anotaciones. Por ejemplo, si cambian algunas medidas, eso es importante que lo anoten para cuando entonces ustedes lo van a ver después, ustedes lo ponen en diferido. Y también les recomiendo que si es posible que lo pudieran ver en la televisión, que es en pantalla más grande, que pueden ver los detalles. También los tutoriales es bueno que los puedan ver en una pantalla grande como la televisión, y así en la televisión no van a tener interrupciones, que el teléfono cuando lo usan hay interrupciones porque están las llamadas, los chats, etcétera, y te interrumpen el video. Pero si lo pones en la tele, puedes atender tu teléfono y estar mirando, y también ponerlo para atrás, para adelante, como quieran, y ver los detalles. Me pueden seguir escribiendo a través del chat, yo lo reviso y cuando volvemos, cuando terminamos esta parte y volvemos, entonces saludo a cada uno de los que están por aquí. Y también si tienen alguna pregunta, alguna consulta o alguna idea de algo que quieran aprender, me lo escriben, me lo hacen saber, que eso es importante para ayudarme a encontrar diseños para compartirles. Ahora vamos a pasar al clip número 1 para empezar nuestro tejido del día de hoy, nuestro ensamblaje. Este fue el diseño que trabajamos en el primer en vivo que hicimos. Y este es el reto que les dejé. Este fue otro de los en vivos que hemos hecho, que abajo en la descripción les voy a dejar la lista de reproducción de estos en vivos para que puedan encontrar el paso a paso. En el día de hoy vamos a hacer un ensamblaje para darle otro uso a lo que hemos tejido, y vamos a utilizar esta forma para ensamblarla con esta. Vamos a utilizar otros colores, ya sea complementarios o contrastantes, y por eso vamos a utilizar los colores que les presento a continuación. Esta estructura sí la vamos a usar tal cual está, siguiendo las indicaciones que les doy a continuación y los materiales que se necesitan para ello. En el caso de este ojo de Dios tiene 30 centímetros, pero vamos a utilizar unos palos más largos de 36 centímetros para hacer la adaptación, pero vamos a trabajar este mismo diseño para la parte de atrás. Para hoy vamos a utilizar estos materiales que tenemos aquí. Dos palitos de 36 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro. La plantilla de 8 puntas, y tengo esta gama de colores comenzando desde el blanco. Luego tengo, pensando en una flor, tengo amarillo para el centro y los otros colores que tengo puestos aquí, y para el cierre tengo estos acá. Ustedes pueden elegir a su gusto los colores que les agraden. En este caso yo lo he hecho pensando en el diseño que vamos a ensamblar, buscando algunos colores que vayan con el diseño que ya tenemos previamente hecho y que lo complementen. Vamos a ir cerrando estos ciclos. Vamos a ensamblar este para ya hacer un mandala de 8 puntas con aspecto de 4. Así que para comenzar, hoy no vamos a
detenernos tanto en la explicación porque ya hemos hecho en otros en vivo, hemos trabajado, por ejemplo, el inicio y cómo hacer algunas puntadas. Para los que están por primera vez, abajo en la descripción les dejo el enlace del en vivo donde explicamos este diseño. Así lo pueden preparar. Es necesario que lo hagan exactamente con las medidas. No importa los colores, pero las medidas sí tienen que ser iguales para que coincida con el trabajo que hoy vamos a realizar. Vamos a preparar un ojo de Dios de 6 centímetros. Vamos a medir desde el centro hasta la medida número 6. Y de ese tamaño vamos a hacer el ojito. Yo elegí blanco porque es el color que quiero que se vea en el fondo este interno. Ya afuera se van a ver otros colores de acuerdo a lo que vamos a tejer, pero es lo que quiero que se vea. Entonces ustedes también pueden pensar qué color quieren que permita que se resalte el diseño de lo que están haciendo. Aquí yo estoy trabajando con mi ojito de Dios, ya puse las 5 o 6 vueltas y ahora vamos a trabajar en forma de cruz para ir dándole soporte a la estructura. Esto lo tengo que hacer bien firme, fuerte, para dar soporte a la estructura, que se mantenga en su lugar. Luego vamos a voltear, a darle otro giro más y vamos a poner unas vueltas más. Vamos a cortar este pedacito que tenemos aquí, que está de más. Y lo que busco con esto es ya permitir que esta estructura se quede fija en ángulo de 90 grados en sus esquinas. Y hasta aquí vamos a tejer y ahora vamos a mover las medidas que estén equidistantes desde el centro. Eso lo observan mirando y vamos a empezar a tejer. Primero en la de abajo vamos a hacer 2 lazadas bien apretadas. Luego vamos a la que sigue, al palo que sigue, que es de arriba. Esa hacemos allí una lazada. Acá abajo vamos a hacer 2 lazadas. Recuerdan lo que vimos en la sesión pasada y que hemos estado hablando en cada encuentro, que como hay diferentes dimensiones tenemos que ir equiparando el crecimiento de ese tejido, y eso lo hacemos desde el principio. En la primera vuelta es el primer paso. Ya después, en la medida que vamos avanzando, entonces lo vamos evaluando, viendo cómo van creciendo las medidas y así sucesivamente. Ahora vamos a tejer hasta 6 centímetros, cuidando que la estructura vaya creciendo firme y en su lugar. Antes de seguir, vamos a presentar nuestra estructura sobre la plantilla. Vamos a hacer un alto aquí. Para acomodar la estructura en su lugar. La colocamos. Recuerden siempre mirar desde arriba y vamos aquí a cuadrar que esta estructura esté aquí en ángulos de 90. Estamos utilizando la plantilla de 8. La plantilla de 8 le sirve para hacer las estructuras de 4 puntas y luego para el ensamble. Retiramos y vamos a continuar tejiendo. Aquí no me voy a detener mucho porque esto es algo que ya hemos trabajado. Vamos a tejer cuidadosamente hasta el centímetro número 6.
Aquí ya hemos avanzado hasta el centímetro número 6. Medimos desde el centro hacia los lados y tenemos 6 centímetros. 6 de un lado y 6 del otro. Las medidas están equidistantes en sus marcas. Y vamos a presentar la estructura que vamos a ensamblar aquí una sobre otra. Y este es el efecto que queremos lograr hasta donde sea posible, porque ustedes saben que en el tejido se van mezclando los colores. Ahora el siguiente paso es forrar los palitos. ¿Recuerdan lo que trabajamos la primera vez? En esta presentación no nos vamos a demorar mucho porque eso es algo que trabajamos en otras ocasiones, pero sí vamos a dar la adaptación, porque recuerdan que hicimos un diseño y les dejé un reto. Bueno, vamos a trabajar lo que fue el reto, y eso sí lo vamos a explicar hoy, pero no nos vamos a demorar mucho en el diseño porque es igual a la puntada que ya aprendimos. Ahora vamos a forrar hasta el centímetro número 10. Eso sí varía las medidas que vamos a utilizar. Eso sí es diferente en esta ocasión. Vamos a ir forrando palito a palito, que queden bien cubiertos esos palos. Y avanzamos hacia el otro, nos fijamos que estén cubiertos por la parte de atrás. Avanzamos hacia el otro palo y vamos a hacer lo mismo, una vuelta acaracolada hasta el número 10 y nos vamos a ir devolviendo, forrando centímetro a centímetro y que las puntadas estén bien acomodadas una al lado de la otra. En esto tampoco vamos a demorarnos tanto, porque ya es algo que hemos explicado. Voy a continuar y volvemos cuando ya esta parte la tenga lista. Y ya completé hasta el último palo, también hice la vuelta caracolada y me devolví para sellar aquí. En esta ocasión vamos a concluir con el color blanco en esta parte de aquí. Voy a colocar el poquito de la silicona para sellar y vamos a cortar la hebra. Ahora vamos a continuar con el color negro y vamos a iniciar en cualquiera de los palos. Aprieto esa hebra, anclamos y aprieto la hebra y vamos al siguiente palo. Debe quedar muy tensa, muy bien tensado esa hebra de hilo. Y con este color vamos a hacer 3 vueltas. Aquí es donde cambiamos un poquito las indicaciones, pero básicamente de las medidas, no de lo que vamos a hacer, no de la puntada. Lo que cambia son las medidas porque estamos haciendo la adaptación para el ensamble que vamos a hacer. Así que aquí estamos tejiendo. Deben quedar tensas esas hebras, bien apretadas, sin que se arqueen los palos. Hoy estamos saltándonos algunos pasos porque son pasos que ya hemos trabajado en otras sesiones. Yo les recomiendo que ustedes se vayan a los en vivo y lo pongan, si es posible, pónganlo en la televisión para que lo vean en pantalla grande y puedan ver mejor los detalles. Pueden encender la tele, no importa si están haciendo otras cosas, pero van escuchando, y cuando llega el momento de algo que sea del interés o que sea lo que necesitan, entonces allí
ponen más atención, pero mientras lo dejan andando para que se vayan familiarizando con los detalles en caso de que sea primera vez que estás aquí. Y si no, también es una forma de que veas los detalles con más fidelidad en una pantalla grande. Aquí tenemos la base para ensamblar nuestra estructura. Esta es la base que vamos a utilizar. Pero ahora, antes de eso, vamos a empezar a trabajar la puntada que ya les comenté. Vamos a utilizar el color amarillo para hacer los ojitos. Primeramente es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer. He cortado 1 metro. No lo voy a gastar todo, pero estoy cortando la hebra. Vamos a anclar aquí en esta parte de abajo. Se puede anclar en la parte de arriba también. Eso es variable de acuerdo a cómo te sientas más cómodo con esto. Hacemos una lazada sobre estas hebras de hilo. La hebra con la que estoy tejiendo debe ir hacia afuera. Hacemos una lazada en el palo. Luego hacemos la lazada nuevamente en las hebras de hilo. Ahora en el palo vamos a trabajar un mini ojito. Vamos a la vuelta número 2, siguiendo las mismas indicaciones. Ahora la vuelta número 3. Esto lo hicimos en el primer en vivo que trabajamos. O sea que ya esto es algo que hemos explicado. Ya está la vuelta 3. Y vamos a hacer una vuelta número 4. Aquí también es importante que ajustemos bien esas hebras. Vamos a hacer una cuarta vuelta. Ajustamos las hebras. Y aquí completamos la cuarta vuelta. Y luego vamos a sellar por la parte de atrás con la silicona. Recuerden la importancia de un buen acabado. Eso espero que sea un legado que les quede de estos en vivo o de cada uno de los tutoriales que les presentamos. El acabado es muy importante. El acabado de un trabajo te representa a ti, cómo eres, el orden, la disciplina, y eso es importante. Es importante no solamente aquí, sino en cada cosa que hagamos en la vida. Este ojito, vamos a replicar este ojito en cada uno de los otros palos que tenemos. Hemos cortado 1 metro y con 1 metro alcanza para hacer 2 ojitos. Y vamos avanzando en nuestro proyecto. Ahora lo estamos haciendo un poco más rápido porque son cositas que ya hemos trabajado en los en vivos que hemos hecho antes. Así que vamos haciéndolo un poquito más rápido para avanzar. Y mientras le voy mostrando, este es el resultado que vamos a lograr en ese en vivo que estamos haciendo en el día de hoy. Bueno, atrás tenemos las dos fases. Tenemos el que trabajamos en el segundo en vivo, este que está aquí,
y luego el que trabajamos en el primero, pero acá está el resultado de los dos. Miren que lo pueden comparar con mi tamaño, es bastante grande, que se puede colocar así como les voy explicando a medida que lo vamos tejiendo, o así. A mí me encantó de esta manera porque es algo diferente, es como colocar un cuadro. Y hoy les voy a explicar inclusive cómo hacer el colgador, que en pocos tutoriales explico eso, pero hoy vamos a hacerlo con este. Así que gracias por estar aquí. Quédense hasta el final, que está interesante. Y obviamente son técnicas para personas que están comenzando. Aunque en los primeros en vivos trabajamos algunas puntadas de fantasía, pues igualmente está destinado para las personas que quieren aprender cosas diferentes, cosas nuevas. La semana pasada trabajamos un hexágono, aún no hemos terminado con esa geometría. Posteriormente haremos otro hexágono, pero aplicando otra forma, algo sencillo, pero bello. Quiero enviar un saludo también a Luceidi, que nos está acompañando en el día de hoy, y también los demás que están allí, que los veo que están presentes. Escríbanme, díganme desde dónde están mirándonos, manifiéstense y así les puedo enviar un saludo. Luceidi, un abrazo, gracias por estar por aquí conectada. Sé que siempre estás acompañándonos. Y hoy nos han escrito Luisa, Paula, Luceidi. Y a los demás que andan por allí también bienvenidos. Bienvenidos. Quiero comentarles que estos en vivos nacieron de la idea de celebrar los 10 años que tenemos ya compartiendo videotutoriales a través de esta plataforma. Si los que me siguen o han seguido el canal desde hace años, saben que nunca he hecho transmisiones en vivo. No soy como muy amante de las transmisiones en vivo. O tal vez, bueno, no sé, es algo personal. Tal vez que no me parecía que lo podía hacer. Y este año, pues tomé la decisión, me fui motivando y en vista de que cumplimos ya 10 años desde el 2016. Desde enero de 2016 comencé a trabajar con los mandalas para enseñar y fue como hasta marzo, abril, creo que comencé a compartir los primeros videos sencillitos porque era para las alumnas que venían a las clases presenciales y era un material de apoyo. Y luego entonces las cosas fueron creciendo orgánicamente, ya hubo demanda de personas que me escribían de otros lugares interesadas en que compartiera tutoriales completos. Y fue por esa razón que tomé la decisión, lo vi, esta es una oportunidad de compartir y de trascender las fronteras, ir un poquito más allá. Y empezamos a hacer ese compartir. Aquí en el canal pueden encontrar más de 300 tutoriales, creo que ya vamos por 400 y algo, pero no tutoriales pequeños, tutoriales completos de 30 minutos, 45, una hora, o sea que es mucho contenido y que para preparar un tutorial de esa magnitud, de ese tamaño, hay que trabajar bastante, o sea, grabar, que todo no se graba en un día, sobre todo cuando son mandalas grandes, e inclusive si son mandalas pequeños, puede que los grabe en un solo día, pero después eso pasa al editor y en el editor es otro trabajo que hay que hacer. Y luego de eso, entonces, convertirlo a video y luego ya subirlo a YouTube. Es todo un trabajo, un proceso para hacerlo. Y este año, bueno, ya sentí esa motivación de compartir
a través de hacer una serie de eventos en vivo. Vamos a hacer una cantidad, vamos a llegar hasta el en vivo número 10, 11 o 12, todavía estamos evaluándolo, y luego sí lo vamos a seguir haciendo, pero tal vez vamos a espaciar un poquito la frecuencia, tal vez hacerlo cada 2 semanas. Por el momento lo hemos hecho desde el 1 de abril, cada semana consecutiva. Ya hoy es el número 9. Y quería contarles esta historia pues para que vean de dónde nació la idea de hacer estos en vivos. Y vamos a ver, no tenemos nada por aquí. Vamos a continuar. Saludos, veo que se están sumando más personas. Por favor, quédense hasta el final, que está interesante el trabajo del día de hoy. Así como hemos hecho este ensamble, ustedes pueden aplicarlo a otros diseños y poder hacer sus ensambles de dos estructuras o más. De hecho, tengo tutoriales donde hay ensambles un poquito más complejos, pero los hay. Abajo en la descripción de este en vivo les dejo la lista de reproducción de todos los en vivos que hemos ido haciendo, y en esa lista se van a ir sumando los que hagamos posteriormente para que ustedes puedan ir y mirar los diseños que hemos hecho. Y no importa, pueden comenzar desde ahora a hacerlos. Ya les dije, pónganlo en la televisión, se ponen a hacer algo y eso pueden estar haciendo otra cosa, pero están escuchando y pueden tomar anotaciones, tomar las ideas de cómo hacerlo, y ya cuando lo van a hacer, cuando se sientan a hacerlo, ya tienen la idea de cómo trabajarlo. Así que vamos a seguir. Estoy viendo por aquí, no hay más mensajes por el momento. Recuerden, sugieran diseños. Yo estoy segura que las personas que están aquí algo les gustaría aprender, algo diferente que tal vez no hemos compartido. Entonces, háganmelo saber para tomarlo en cuenta. De seguro que lo tomaré en cuenta. Así que vamos a continuar con la segunda parte y luego regresamos nuevamente acá con todos ustedes. Nos vemos en un momentito. Ya tenemos tejidos los 4 ojitos y ahora vamos a empezar a tejer el diseño. En nuestro en vivo tejimos este diseño, que por la parte de atrás nos quedaba este espacio. En esta ocasión vamos a tejer el mismo diseño, pero lo vamos a tejer por la parte frontal de esta estructura que tenemos acá. Hemos cambiado las medidas y los colores para adaptarlo a la estructura que vamos a ensamblar. Ahora vamos a continuar con la puntada. Vamos a utilizar este color. Iniciamos anclando la hebra en el palo y luego vamos a tejer. Aquí hacemos un festón en el primer paso cuando anclamos la hebra sobre las hebras de hilo que tenemos allí para montar la puntada. Si observan, aquí hacemos un festón para que la hebra de hilo quede adentro, pegada de las hebras amarillas. Ahora tenso la hebra, sostengo y vamos a hacer, aquí es una lazada, la hebra queda afuera. Todo esto es importante para que la puntada que vamos a hacer quede uniforme. Hacemos la lazada en el palo, el festón en la primera puntada sobre las hebras negras, tensamos la hebra y vamos hacia el siguiente. Acá es la lazada, lazada en el palo, festón, festón,
Ajustamos la puntada y así ustedes pueden observar que aquí está por fuera la hebra que baja y por fuera la hebra que baja o que sube, como la quieran ver, pero están por fuera. Eso nos da equilibrio en la puntada. Por eso es importante hacia qué dirección vamos a hacer cada puntada. Es la misma puntada que hicimos en el primer en vivo, pero esta vez la estamos haciendo por delante del diseño, que fue el reto que les puse para que lo hicieran en casa. Si no lo llegaron a hacer, ahora pueden tener un repaso de esta puntada y ver las dos opciones, si se hace por la parte frontal o si se hace por la parte de atrás. En este caso estamos trabajándola por la parte frontal. Tampoco nos vamos a demorar mucho en esta puntada porque ya es algo que hemos trabajado. Lo que voy a hacer es a mostrarles en estas primeras vueltas cómo trabajarlo y lo demás es repetición. Vamos a poner 3 vueltas con este color. Es importante que las hebras queden bien tensas. Acá voy a alar la hebra, la tenso, la sostengo con el dedo pulgar y tejo. Vamos a hacer acá el festón. Ajusto la puntada. Voy al otro lado, hago la lazada y antes de apretarla, la tenso, la sostengo y completo la lazada. ¿Por qué hago eso? Para primero evitar desfigurar el tejido y segundo para proteger la forma. Es importante proteger la forma de la estructura. Llevamos la hebra hacia las hebras donde vamos a anclarla, hacemos la lazada y acá mantenemos tensa la hebra. Completamos con esto 2 vueltas y vamos a iniciar la tercera. Esto también pueden colocarlo en una aguja y trabajarlo con la aguja para ayudarse cuando el espacio se vaya reduciendo. Completamos las 3 vueltas y vamos a sellar con la silicona.
Así tenemos nuestra estructura por la parte de atrás y así está por la parte de adelante. Ahora continuamos con este tono de rosa. Ustedes van a seguir con el color que ustedes hayan elegido y vamos a seguir tejiendo la misma puntada. No me voy a detener en esto, como les dije, porque ya esto es algo que hemos trabajado en otros en vivos que hemos hecho, en los primeros. Yo voy a continuar y vamos a trabajar hasta el centímetro número 13, o sea, hasta esta medida que tenemos aquí. Vamos a ir rellenando con los colores que hayamos elegido. Si escogieron 2 colores, bueno, con 2 colores. Si 3, 4, ustedes los distribuyen hasta que completemos el centímetro número 13. Ahora vamos a pasar el estudio. Ya tenemos. Y podemos ver cómo va avanzando nuestro proyecto. Ya pronto vamos a hacer ese ensamble después de esta puntada. Esta fue la puntada que les quedó de reto del primer en vivo que hicimos. Recuerdan que en ese en vivo lo tejimos por la parte de abajo del ojito de Dios. Fuimos trabajando la puntada de esa manera, que por aquí tengo que este fue el diseño que trabajamos la puntada por detrás y nos quedaba este recuadro donde podemos colocar algo allí. Puede ser un espejito, puede ser una imagen, puede ser una estructura geométrica, algo se puede trabajar allí. Y fue lo que trabajamos en el en vivo. Les dejé como reto poder hacer lo mismo, la misma puntada, pero cruzando las hebras de hilo por la parte frontal, que es este es el resultado. Pero como en realidad un par de personas me escribieron diciéndome que no les salía, que se habían confundido, entonces ahora fue la oportunidad para trabajar, para hacer esa breve explicación, porque todo lo demás es repetir y repetir y repetir ese mismo sendero. Así que creo que esto les ayuda a aclarar conceptos que aún estaban pendientes de lo que hemos estado haciendo en vivo. Quiero enviarle un saludo a Matilde, un abrazo hasta Argentina. Ella también nos mira desde allá. Gracias por estar aquí compartiendo. Y Lucía Silva, saludos, un abrazo para ti. Gracias por preguntar. Ella pregunta si se graban. Sí, Lucía. Este en vivo queda grabado, así que ahora lo que puedes hacer es observar, tomar las anotaciones de las medidas, que es importante, para que luego entonces puedas recolectar los materiales, que también se los dejo escritos en la parte de abajo, que son 2 palitos de 36 centímetros de largo. Y si no has hecho aún ese está en el en vivo de la clase 2. Y abajo está la lista de reproducción donde te va a aparecer todos los en vivo, así que puedes encontrar este que es el número 2. Puedes trabajar lo haces igualito. Este palito mide 10 centímetros. Vamos a comprobarlo por aquí con la regla. Este mide 20 centímetros. Y es de 6 milímetros, aunque igual puedes utilizar de 8 milímetros si son los que tienes a mano. Lo trabajas igual, un ojo de Dios o mandalita de 4 puntas
de 20 centímetros y luego aparte cortas 36 centímetros, que ya son unos palos más largos, para hacer la parte de atrás y el ensamble. Esto te va a quedar grabado y puedes verlo, que ya, como les dije, les recomiendo mírenlo en la televisión como que fuera un programa y allí pueden ver mejor los detalles. Así que espero que lo hagas y que después me lo puedan compartir a través de Facebook, o también, como les comenté la semana pasada, aquí mismo en YouTube hay una pestaña que se llama Publicaciones. Allí ustedes pueden escribir, es algo que funciona, es de doble vía. Yo puedo escribir una publicación y ustedes también, igual como en Facebook o como en Instagram. Ustedes pueden mandarme ya sea una foto, un mensaje, una pregunta a través de lo que dice publicaciones. A ver qué otro. Tengo anotaciones porque después se me va, se me pasa y después de que veo, se me olvidó decirles tal cosa. Bueno, también me gustaría comentarles que en este canal también tenemos un área de miembros para las personas que quieran ya aprender otras cosas más profundas acerca del tejido de los mandalas, otras puntadas más complejas, aprender bordados como el bordado florentino y algunos atrapasueños ya con piedras, con diseños específicos. Bueno, tenemos aquí un área de miembros que también tienen la invitación, si algún día quieren llegar a hasta allá, pues a ese aprendizaje, están invitados. Pero también tenemos dentro del canal más de 300 tutoriales libres para todos y que tienen diseños también muy bonitos y bueno, bellísimos, encantadores, y donde tienen también mucho por aprender. Bueno, también otro anuncio es que, como les comenté en los en vivo pasados, tengo otro canal donde estoy compartiendo otras cosas para las personas que les gusta el crochet. Por el momento estoy compartiendo cómo tejer un árbol de la vida en crochet. Y posteriormente vamos a compartir otros tutoriales, pero el árbol es grande, el árbol tiene 24 vueltas y cada vuelta es un tutorial. Así que estamos trabajando eso. Si conocen personas que les gusta el crochet y este tipo de trabajo, que es como un atrapasueños, porque también al final vamos a enseñar cómo hacer ese aro y ensamblar ese árbol, pero todo está trabajado a crochet. Si conocen personas que les gusta, entonces yo les invito a ustedes a pasar la voz. El canal se llama Saberes en las Manos, porque las manos nunca olvidan, siempre recuerdan, tienen memoria de las cosas que aprendemos, y ese es el objetivo del canal, compartir otras cositas que también las manos saben hacer. Se llama Saberes en las Manos. Bueno, reitero nuevamente la bienvenida a todos los que están por aquí y a los que están por allá calladitos, también bienvenidos, y también a aquellas personas que nos van a ver en diferido. Vamos a pasar a la siguiente parte para seguir avanzando en nuestro ensamble. Ya ahora sí vamos a pasar a esa parte de ensamblar las dos piezas en este mandala tan bello, porque me ha encantado, es tan colorido y también por su forma. Marta López, saludos, gracias por estar por aquí, gracias por tu mensaje, dice qué hermoso, lo quiero realizar, qué hermoso tu compartir. Gracias, Marta. Ya creo que si estás aquí has escuchado que esto se va a quedar grabado, que abajo les dejo la lista de reproducción y que cualquier cosa pues ustedes me pueden escribir también, cualquier duda que tengan, que no entiendan,
bueno, me lo hacen saber. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte para continuar nuestro tejido. Ahora sí vamos al ensamble. Y aquí tenemos el resultado de la puntada que hemos trabajado. 3 vueltas en cada color, 3 en rosa claro, 3 en el color intermedio y 3 en el color más fuerte. Así lo tenemos por la parte de atrás y hemos tejido hasta el centímetro número 13. Ahora vamos a hacer el ensamble. Si ven, esta es la misma puntada que tenemos en esta otra pieza. La diferencia son los colores y las medidas. Ahora vamos a hacer nuestro ensamble. Vamos a colocar esta pieza aquí y vamos a tejer con el color negro. Esta idea ustedes la pueden aplicar a un mandala más grande que ustedes vayan a trabajar. Y lo que hacen es cambiar las medidas de los palos. Por ejemplo, el centro lo pueden hacer en vez de 20 centímetros, lo hacen un poco más grande, tal vez a 36 como este, o 36, 40, cambian la medida. Y luego entonces van complementando con otras puntadas. Vamos a colocar la pieza centro sobre centro y me voy a auxiliar de la mesa para sostener la estructura. Voy a tejer una vuelta alrededor en el color negro. Vamos girando con mucho cuidado, manteniendo centro con centro. Completamos la vuelta. Al completarla ya puedo levantar la estructura y continuar. Vamos a tejer otra vuelta más. Completamos una segunda vuelta y vamos a hacer una tercera, pero esta vez vamos a colocar un poco de silicona en los palitos de la estructura corta para evitar que se vayan a salir esas hebras. Y vamos a tejer una tercera vuelta. Y al terminar, al completarla, vamos a sellar con la silicona. Y cortamos. Y así ustedes pueden ver cómo tenemos por la parte de atrás y así por la parte de adelante. Ahora vamos a colocar la plantilla para arreglar la forma, para ponerla exactamente en su lugar, si es necesario. Aquí lo estamos viendo desde arriba y vemos que la forma está en su lugar. Y otra cosa que es importante, que esté centro con centro. Eso sí, desde el principio tenemos que verlo, que esté centro con centro. Eso es importante. Y aquí lo tenemos, tenemos que tener la vista igual por todas partes.
esta es nuestra estructura ya armada. Ahora vamos a hacer algunas puntadas primero. Esto es lo nuevo de hoy. En realidad es esta parte lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar los colores lavanda, verde y turquesa. Vamos a anclar el color lavanda con un poquito de la silicona. Y vamos a pasar por encima de las hebras negras y vamos hacia el palo. Esto es como la puntada que tejimos en el en vivo pasado. Miren que vamos combinando diferentes pasos que hemos trabajado en otros en vivo, en otros proyectos. Con esto también ustedes pueden tener idea de cómo ir combinando los diferentes puntos que vamos aprendiendo. Recuerden, estamos enfocados hacia los que están comenzando. Este diseño no es tan sencillito, digamos que después de los primeros pasos de aprender las técnicas básicas, ya entonces puedes ir a estos diseños para complementar tu aprendizaje. Vamos acomodando la hebra. Con este vamos a tejer 3 vueltas. Tienen que cuidar de que la hebra quede bien acomodada. Ya tenemos 2 vueltas. Vamos a iniciar la tercera. Y completamos ya 3 vueltas. Vamos a sellarla. Y cortamos. Ahora vamos a tejer lo mismo, pero en sentido inverso, que fue lo que hicimos la semana pasada, pero vamos a anclar en otro palo. Y vamos a tejer, es como que nos devolviéramos. Metemos por este lado la puntada. Tensamos la hebra y tejemos. Y vamos repitiendo esto hasta completar 3 vueltas. En el anterior lo que hicimos es que esta puntada la hicimos en 2 colores diferentes. Acá es la misma puntada, pero la estamos haciendo en un mismo
color. También estamos trabajando, equilibrando las cargas de energía, o sea, la vuelta en sentido horario y una vuelta en sentido antihorario. Y con ello se hace un balance en la puntada. Iniciamos ahora la tercera vuelta. La puntada debe quedar bastante tensa. Y aquí hemos completado ya las 3 vueltas. Vamos a sellar. Y cortamos la hebra. Ahora vamos a continuar con el color verde. Y voy a colocar 3 metros de lana en la aguja. Voy a anclar con la silicona para fijar la hebra. Y vamos a trabajar un festón antes y después del palito, del punto de anclaje. Ajusto la puntada, paso el verde por debajo del palo. Si tienen espacio va por debajo, pero puede ser por encima también, porque en la medida que haga las otras puntadas seguramente va a pasar por encima. Eso va a depender de la cantidad de palito que tengan allí. Aquí ajusto la hebra, la llevo por detrás del palo y vuelvo a hacer el siguiente festón. Cuando hacen este festón no van a tomar las hebras del color lavanda, ellas quedan allí atrás, solamente estamos trabajando con las hebras de color negro. Acomodamos la hebra y hacemos el festón. Ajusto la hebra, tenso el festón, paso la hebra por debajo del palo y hago el segundo festón. Lo ajusto y completo la primera vuelta. Continuamos con una segunda vuelta y vamos a repetir lo mismo.
Igualmente pasamos por debajo. De esta manera vamos a completar 3 vueltas. Vamos a terminar en el centímetro número 15. Recuerden, si por algún motivo no están todas las medidas iguales, hay que hacer 2 lazadas en el palo que se va quedando atrás para terminar la puntada igual, que todos queden en 15 centímetros. Voy a continuar y ustedes ya saben que hay que trabajar 3 vueltas y regresamos con la siguiente parte. Y aquí tenemos, y ya estamos casi terminando. Hemos avanzado bastante en nuestro proyecto, en este bello mandala que me encanta. Y ustedes que están por aquí conectados y conectadas, quiero que me comenten si lo están entendiendo bien, si les gusta, si quieren más en vivo, más procesos en vivo de paso a paso. Obviamente que cuando hagamos algunos como estos, de que ya son puntadas que hemos trabajado en vivos anteriores como estos, que son 2 que ya dimos y que ahora lo que estamos haciendo es una fusión, lo único que cambiamos un poquito son las medidas para hacer las adaptaciones. Así que ustedes me pueden dejar sus opiniones o qué piensan al respecto, porque todo eso para mí es una retroalimentación para poder planificar los siguientes en vivos y que sean de beneficio para ustedes, que son los que están mirando y los que van a tejer posteriormente y van a compartir conmigo esta experiencia de tejer. La idea es que también lo puedan utilizar para sus proyectos personales, ya sea sus emprendimientos, ya sean que ustedes vendan estos proyectos, estos mandalas, que los hagan por encargo o que lo hagan por placer para decorar sus casas o para hacer regalos a familiares y amistades cercanas. Eso es importante que me comenten, porque todo eso es valioso para poder compartirles algo que sea de beneficio para todos. A ver, por aquí quiero enviar un saludo a Marta López, Lucian Silva, que preguntó que si el tutorial quedaba grabado. Sí, queda grabado, Lucian. Saludos también para Matilde Quispe, hasta Argentina. Luceidi, Paula Vázquez, hasta Argentina también. Luisa Rodríguez, gracias por estar aquí y por compartir. Aquí tenemos otro mensaje de parte de María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias por compartir su conocimiento. La verdad es admirable lo que haces y compartes. Gracias, María del Carmen. Un abrazo para ti, hasta donde quiera que me estés mirando. Si quieres, pones el país de donde me escribes ese mensaje. Te mando un apretón, un abrazo caluroso desde acá, desde el trópico. Yo estoy transmitiendo, para los que no saben, desde Panamá. Generalmente nunca digo desde dónde transmito, porque todas estas transmisiones, todo eso trascienden fronteras, son algo más allá que un territorio, que un lugar, pero transmitimos desde Panamá, que tiene un eslogan que dice que es Panamá es el centro del mundo y el corazón del universo, porque somos la cintura de América, un país pequeñito. Y a ver, vamos ahora
ya les dije pues que para mí es importante la retroalimentación que ustedes me den al respecto. Además de que les guste, que me escriban que les gusta y que les beneficie, pues también pueden pedir o decirme acerca de algún diseño que les gustaría aprender. Vamos a ver el en vivo de hoy va a ser un poco más corto porque lo hemos ido abreviando porque ya sabíamos hacer cosas. De todas maneras, ustedes me pueden escribir allí si han captado, si todo está claro, lo que estamos trabajando en el día de hoy. Y vamos a pasar a la última parte, ya el cierre. Miren que este trabajo, bueno, en apariencia se hace bastante rápido, pero es que tienen que tomar en cuenta que el en vivo número 2 fue todo un proceso para hacer esa flor y luego entonces lo unimos con el ensamble del día de hoy que fue el en vivo número 1. Bueno, continuamos para terminar nuestro mandala. Vamos a la última parte ya En esta etapa vamos a trabajar con el color turquesa. Ya estamos en el centímetro 15, que lo completamos con las puntadas del color verde. Ahora vamos a la siguiente. Yo estoy utilizando estos colores que tengo acá. Los estoy repitiendo en esta parte para hacer como el match pues con las puntadas. Ahora vamos a meter la aguja por las 3 puntadas que tenemos allí. Ahora sí las vamos a sacar porque vamos a anclarlo exactamente en el centro del palo. Y vamos a procurar mover esa puntada que quede en el centro. En el centro del palo. Allí. Y tejemos. Vamos nuevamente a las puntadas tomando las 3 hebras. Hay que cuidar de que sean las 3. Festón, tomando las 3 hebras que trabajamos del color verde. Completamos la primera vuelta y continuamos. Vamos a hacer 3 vueltas, pero ya esta vez vamos a meter la aguja de un lado de la hebra y del otro lado. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una puntada que entra por un lado, sale por el otro. Y así es que vamos a ir anclando la hebra de hilo. Completamos la segunda vuelta y vamos a una tercera. La vamos a tejer de la misma forma.
Continuamos. Aquí es importante cuidar de no tomar las hebras de otras vueltas, solo las que corresponden. Ya estamos completando aquí la tercera vuelta y vamos a sellar y cortamos. Para esta etapa, que es la etapa ya casi final, vamos a tejer con estos colores que tenemos aquí en el centro. Y vamos a hacerlo en sentido inverso a lo que está allí. Vamos a tejer primero con el color claro. Ya aquí vamos a tejer puntadas rectas. Pudieran haber muchas más posibilidades, pero este es un diseño de muchas puntadas y vamos a dejarlo hasta aquí en cuanto a puntadas de fantasía. Y lo que vamos a hacer es hacerle un marco sencillo. En esta etapa tenemos que cuidar que todas las puntadas estén avanzando igual, que las medidas vayan alcanzándose a la vez. Evitar que alguna se adelante y nos quede disparejo. Bueno, vamos a completar con esta las 3 vueltas. Vamos a sellar. Tenemos que optimizar esto que nos queda, esta parte, para hacer un cierre adecuado. Siempre al final, cuando tenemos poco palo, es que vienen muchas ideas, pero tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. Ahora vamos con el segundo color. Anclamos este tono de naranja. Sí, miren, hoy hemos trabajado un mandala de 8 puntas, pero con una imagen de un ojo de Dios. Vamos a tejer 3 vueltas aquí. Y las completamos. Ahora vamos a hacer el remate sellando con un poco de silicona. Cortamos el exceso y vamos ahora con el color fuerte. Este color que lo hemos usado en el centro de la flor, en el diseño este del centro, y ahora vamos a colocarlo en esta parte. Vamos a ver, bueno, todos los palos están iguales en medida, así que vamos a iniciar aquí. Tensando muy bien la hebra, sin deformar los palos. Vamos a tejer también 3 vueltas. Ya tenemos 2.
Y estamos, a ver, 2 y todavía 2. Y completamos. Vamos a cerrar aquí con este color. Y ahora vamos a hacer el cierre con el color negro, que es el color con el que cerramos la pieza esta interna con la que iniciamos la siguiente etapa. Y ahora la vamos a utilizar para cerrar el mandala. Vamos a hacer tal vez unas 2 vueltas lisas y en la tercera vuelta ya cerramos forrando las puntitas. Si quieren las puntitas más largas, entonces hacen una vuelta y en la segunda cierran forrando los palitos. Eso es opcional. Ya estamos terminando. Segunda vuelta. Y completamos ya esta segunda vuelta. Ahora ya la que queda, esta vuelta que viene, es para forrar las puntas. Ya es para darle el acabado al mandala. Vamos a poner silicona aquí y en las otras puntas también. Vamos forrando la puntita y continuamos a la siguiente, donde hacemos lo mismo con mucho cuidado de que no se resbale las hebras, llegar hasta la punta. Ya hemos completado. Ahora con esta misma silicona que queda allí podemos sellar. Y aquí tenemos nuestra obra terminada. Miren qué belleza cómo queda. Y es un mandala que podemos colgar de esta manera. Podemos colgarla así, pero también podemos darle un aspecto como de un cuadro y lo podemos colgar de esta manera. Para colgarlo que quede cuadrado tendríamos que hacer el cordón y anclarlo en estos 2 palos. El cordón pudiera ser blanco para que al pasarlo por los palos no se note y no se pone tan largo, sino que llegue como hasta aquí y así poderlo colgar. Y si deciden colgarlo de esta manera, igual se va a ver un cuadrado en la parte de adentro. Entonces pueden utilizar el color, también el color blanco, pero si lo van a colgar de esta manera, nada más con un cordón que vaya aquí así, es suficiente. Pero si lo van a colgar que quede cuadrado, el cordón debe ir desde aquí, hacer un ángulo así y anclarse acá en este otro lado. Yo voy a colgarlo en esta forma de cuadro para hacer algo diferente y con eso no vamos a perder la perspectiva norte-sur porque voy a elegir el eje de arriba, el eje principal de la figura del centro. Así aquí estamos marcando el norte-sur y está sobre un cuadrado. Y con 50 centímetros de lana pueden preparar un cordoncito como este, torciéndolo, y vamos a colocarle, les voy a mostrar cómo colocar el colgador. Lo coloco en la aguja y vamos a meter la aguja por aquí. Miren que lo pueden ver de este lado. Entran por una hebra de hilo
pasan por encima y esto hay que alarlo muy fuerte hacia atrás para que no se note. Y vamos a pasarla toda. Puedo hacer un nudo, pero como está doblado allí también puedo hacer esto. Lo aprieto y vamos al otro lado. Miren lo que le voy a dejar para colgar y que no vaya a afectar la otra parte. Y aquí vamos a meter la aguja más o menos siguiendo la misma trayectoria. Voy hacia la parte de atrás y luego me devuelvo. Tiene que ser procurando que sea la misma hebra. Y ya saco la aguja, le damos la altura que queremos, de manera que se pueda colgar y que no afecte la vista del mandala por el lado del enfrente. Y ahora vamos a apretar y hacer un segundo nudo. Y lo que vamos a hacer es que le voy a colocar un poquito de silicona allí en el fondo donde está el nudo, para poder cortar la hebra, cortar el cordón y sellarlo allí atrás y que quede el cordón bien colocado. Y aquí tenemos el cuadro ya listo. Espero que este proyecto sea de su agrado. A mí me encanta, lo veo tan colorido y alegre, tan lleno de vida, tan energético. Ahora vamos a pasar al estudio para que me comenten qué tal les parece. Hoy en este diseño hemos traído una recopilación de diseños que hemos trabajado en otros en vivo y espero que les sea de mucho provecho para la creación de los diseños que ustedes están creando en este momento. Pasemos al estudio. Ya que estamos nuevamente en el estudio ya con nuestro proyecto terminado. Espero que les haya gustado. Vamos a volver a colocarlo. Nos vamos a ir del jardín y vamos a ir a este jardín que tenemos acá para que vean y vamos a pasar a ver las fotos individuales, así que no se vayan todavía. Quiero enviar unos saludos. Hoy tengo una grata sorpresa de que nos visita por aquí Daniel. Daniel, te mando un saludo y un caluroso abrazo hasta por allá donde está haciendo frío, hasta Melipilla, Chile. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Yo también veo tus avances y te felicito por todos tus logros que también veo que has compartido con tus seguidores. Y María del Carmen, pues que le encanta el mandala, y también Marta López, que le encanta los colores y la forma del proyecto. Algo diferente, ¿vieron? Estamos haciendo algo diferente. Vamos a pasar para que vean las imágenes del proyecto. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos, esta es una forma como ustedes lo pueden colocar en forma cuadrada, que de esta manera fue que les expliqué cómo colocarle el colgador para que se vea de esta forma, como un cuadro, que se ve muy lindo si ustedes lo acompañan colocándole dos mandalas pequeños a los lados que sean redondos.
Se va a ver muy bonito y arriba le ponen un ojito de Dios sencillo. Mire, hacen una escena de cuatro mandalas y se les va a ver muy bonito. Los colores también, que son muy alegres. Y si no les gusta así, o si hacen otro, pueden colocarlo de esta otra forma. Miren que también se ve muy lindo y en cada forma que se le coloque se va a ver muy bonito. Hoy hemos tenido muchos participantes y que nos han escrito. Les mando nuevamente un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y su agradecimiento por acompañarnos en esta tarde-noche, para algunas personas que están por allá más lejos en Europa, que ya es de noche, y un saludo para el resto, los que nos van a ver en diferido también. Y gracias a Luisa Rodríguez, Paula Vázquez, Luceidi, Matilde Quispe, Marta López, Lucián Silva, María del Carmen Rodríguez, Daniel Rojas Barrientos, hasta Melipilla, Chile. Qué gusto de que nos estés acompañando en la tarde de hoy. Y para mí ha sido un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy y traer este proyecto tan lindo. Y miren que es dos cosas que ya habíamos trabajado y hoy lo que hemos hecho es fusionarlas, unirlas, hacer un ensamble para crear algo nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros mismos también tenemos cosas que hacemos y que podemos unir una con la otra y sacar algo aún mucho más bello, algo más productivo. Les dejo esa idea para que lo analicen no solamente al tejer mandalas, sino en la vida que hacemos. Ustedes tienen dones, el don de hacer una cosa y de hacer otra, y de repente si fusionan ambos, eso les puede dar otro producto más, otra cosa adicional que puede ser de beneficio para ustedes mismos y los suyos. Y transformador para la vida. Gracias nuevamente por estar aquí y creo que ya por hoy vamos a cerrar. Sin más, por allí me han estado dando algunas ideas de cosas que podemos hacer, aplicar a los en vivo, y espero, ya se los diré de sorpresa cuando ya lo tengamos hecho. Creo que todavía tenemos un par de proyectos que fusionar para un próximo en vivo. Todavía no sé, porque eso yo lo medito un poco, qué es lo que va a venir para la próxima vez. Y también vamos a continuar con los proyectos desde cero para principiantes, enfocándonos mucho en las técnicas para tener éxito en el tejido de los mandalas y también en el armar de estructuras. No solamente estructuras pequeñas, sino, bueno, tal vez un poquito más grandes, no tan grandes porque me costaría más grabarlas, pero sobre todo armar estructuras. Ya hemos hecho de 6 puntas, de 8 puntas, tal vez hagamos una de 10 puntas, que no es muy común, otra de 12 puntas, que son técnicas buenas para que los que están aprendiendo vayan captando y tomando experiencia. Entonces, ahora sin más, me despido hasta la próxima semana y que estén bien. Chao, chao. Recuerden, no se pierdan, trabajen en sus mandalas y espero verlos la próxima semana por aquí. Chao, chao.